He visto mucho en esta vida en la carretera. Accidentes, llamadas de auxilio, encuentros inesperados. Pero ese día ocurrió algo diferente. Se suponía que sería un viaje más, uno de esos en los que vas con la cabeza llena de pensamientos y la radio haciéndote compañía. Pero de repente allí estaba ella, sola, de pie al costado del camino, su vestido blanco mezclándose con el polvo al costado del camino y su rostro cubierto de lágrimas. Una novia, llanto, en medio de la nada. Y por mucho que quería continuar el viaje, algo dentro de mí no me lo permitía. ¿Conoces esa sensación extraña, como si el universo te estuviera llamando a prestar atención? Así es. Eso es exactamente lo que sentí. Disminuí la velocidad. Miré por el espejo retrovisor y mi corazón se aceleró. Algo en esa escena no tenía sentido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, solo para obligarme a ver lo que estaba frente a mí. Y no fue solo la imagen lo que me conmovió, fue lo que representaba. Una historia que pide ser contada, un grito silencioso de auxilio en medio de un camino donde casi nadie se detiene. Tú que vives en el interior del país, que conoces los caminos de México, ya sabes, hay cosas que no podemos explicar. Pero siente, y cuando lo sentimos es cuando todo empieza a cambiar. Y fue allí, sobre ese polvoriento hombro, donde algo ocurrió, algo que jamás podría haber imaginado. Aparqué la camioneta a la orilla, apagué el motor y salí sin saber exactamente qué decir. Ella me miró con ojos rojos pero firmes, como si ya no tuviera fuerzas para pedir ayuda, pero aún esperara que alguien viera su dolor. No hice preguntas de inmediato. A veces, la presencia silenciosa vale más que 1000 palabras. Le entregué una botella de agua. Le ofrecí un asiento en el asiento del pasajero y solo después de unos minutos empezó a hablar. Pero antes de continuar con esta historia, déjenme decirles algo. Si lo que han escuchado hasta ahora los ha conmovido de alguna manera, si les ha recordado a algo, a alguien, o simplemente ha despertado ese sentimiento de humanidad que aún existe dentro de nosotros, dejen su comentario abajo. Quiero saber qué sentiste, si alguna vez has experimentado algo similar, o si crees que ciertos encuentros realmente tienen un propósito mayor. Aprovecha y deja tu like también. No se trata solo de números, no. Cuando le das me gusta, comentas y compartes, esta historia llega a más gente. Y quizá alguien al otro lado de la pantalla necesite escuchar exactamente eso hoy. Y si esta vibra de historias reales, con alma, con camino y con corazón, te hace sentido, suscríbete al canal aquí. Porque es gracias a vuestra presencia aquí que puedo seguir contando estas historias, compartiendo experiencias que muchas veces nadie tiene el coraje o el espacio de compartir. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y volviendo a aquella tarde en el camino, ella empezó a contarme lo que había pasado. Y mira, lo que escuché allí me dejó sin palabras. Se suponía que sería simplemente otro tramo tranquilo del viaje. Había salido temprano, el tiempo estaba nublado. Esa fina niebla que moja el parabrisas, pero no obstruye tanto la visión. Bajaba de la montaña con el camión cargado de material de construcción procedente de Nuevo Laredo, hacia el interior de Guadalajara. Tramo familiar. Hombros estrechos, curvas largas y la cabeza llena de pensamientos, como siempre. Los que vivimos en la carretera lo sabemos. A veces el camión va en piloto automático, pero la mente se descontrola. Pensé en mi familia, en extrañar a mis hijos, en las cuentas por pagar, en la fecha límite de entrega. Todo al mismo tiempo. Como siempre, la radio silbaba suavemente, reproduciendo vieja música country mezclada con el sonido de la ligera lluvia sobre el parabrisas. Era un día normal,
hasta que algo me sacó del modo automático. Una figura blanca al costado del camino. Al principio pensé que era solo una bolsa de basura o una lona que se había volado, cosa común al costado de la carretera, pero cuando me acerqué vi que era una persona. Y no era cualquiera, era una mujer vestida de novia. Allí, de pie, como si hubiera salido de una iglesia directamente hacia ese hombro. Su vestido estaba sucio en el dobladillo, su cabello estaba despeinado y ella miraba al suelo como si buscara una respuesta que no llegaba. Disminuí la velocidad lentamente y miré por los espejos para asegurarme de que podía detenerme con seguridad. La escena me atrapó de una manera extraña. Parecía algo sacado de una película, de esas que ves y piensas, eso nunca pasa. Pero estaba allí, ante mis ojos. En la carretera vemos de todo. Gente haciendo autostop, una rueda pinchada, un animal que cruza la calle de la nada. Pero una novia sola y llorando, nunca. Cuando aparqué en la esquina, mi mente ya daba vueltas con 1000 posibilidades. ¿Se escapó de una boda? ¿Lo dejaron en el altar? ¿O estaba en peligro y necesitaba ayuda urgente? El corazón latía más rápido. En estos momentos, el tiempo se ralentiza y cada segundo parece una eternidad. Abrí la puerta del camión y sentí el olor a bosque húmedo mezclado con diésel. Me acerqué a ella lentamente, sin saber qué decir. Ella escuchó mis pasos y miró hacia arriba. Y fue en esa mirada que me di cuenta. Había dolor, vergüenza y un grito silencioso de ayuda. Pero también tenía fuerza. Una fuerza extraña de alguien que lleva algo más profundo de lo que parece. Me presenté con calma, sin invadir su espacio. Le tomó un tiempo responder, como si estuviera tratando de descubrir si podía confiar en mí. Y cuando por fin habló, su voz era baja, entrecortada, pero firme. Dijo su nombre, dijo que venía de muy lejos y que lo que la había traído allí era algo que ni siquiera ella podía explicar adecuadamente. La forma en que lo contaba, lentamente, con la mirada perdida, entre los árboles de las montañas, hacía que todo fuera aún más extraño. Y comencé a darme cuenta de que había más capas en esta historia de las que había imaginado. Se quedó en silencio por un momento, como si las palabras aún estuvieran tratando de formarse dentro de ella. El ruido de la sierra era todo lo que se podía oír. El viento cortando las hojas, algún pájaro cantando en la distancia y ese silencio pesado, como si el tiempo estuviera esperando conmigo. La imagen de ella allí, en medio de ese paisaje que parecía olvidado por el mundo, era al mismo tiempo surrealista y profundamente humana. El vestido, que probablemente alguna vez había sido verdaderamente blanco, ahora mostraba marcas de suciedad y gotas de la fina lluvia que aún insistía en caer. Sus manos temblaban levemente, sujetando el borde de la tela, como si se aferraran a la poca esperanza que quedaba. Dijo que había estado caminando durante horas, pero que no sabía exactamente a dónde se dirigía. Él huyó, así de simple. Huyó de algo que aún no tenía el coraje de contar. A veces, el camino recibe a este tipo de personas. No solo aquellos que van de un lado a otro, sino aquellos que llevan un peso en sus espaldas que no cabe en su mochila. He llevado muchas cosas en la parte trasera del camión. Cemento, fruta, madera e incluso animales, pero hay cosas que encontramos al costado del camino que no se pueden medir en toneladas. Hay personas que llevan dolor, y esta novia estaba desbordante. Su forma de hablar era un tanto mecánica, como si se estuviera repitiendo una historia a sí misma. No mencionó nombres ni ciudades. Solo dije que no podía hacerlo más, que no podía seguir viviendo como estaba. Y ese día, en el altar, delante de todos, algo dentro de ella se congeló. Ella corrió, se fue sin pensar, y terminó allí, al costado del camino, esperando, o tal vez ya no esperando nada. Intenté mantener la calma, sin parecer invasivo. Nunca sabemos realmente qué está pasando con la persona del otro lado. Y mira, he visto a muchos conductores
ignorar estas situaciones, pero hay cosas que solo entendemos cuando dejamos de mirar con los ojos y empezamos a ver con el corazón. Ella no era solo una mujer con un vestido de novia mal colocado, era alguien en medio de una ruptura interna, como si hubiera renunciado a un determinado camino para no perderse. Y eso, amigo mío, requiere un coraje que no todos tienen. El cielo comenzaba a abrirse un poco. La niebla ya no era tan espesa y a lo lejos el sonido de un coche que pasaba por otro carril me recordaba que el mundo seguía avanzando. Pero allí, en ese tramo olvidado de la carretera, ella y yo estábamos atrapados en un tiempo diferente. Y aún sin decirlo, parecía que quería decir más. Como si la historia apenas comenzase. Confieso que dudé un momento. La vida en la carretera nos enseña a ser cautos, a no dejarnos llevar solo por la emoción, porque las cosas no siempre son lo que parecen. He visto muchas historias, muchas trampas, mucha gente que intenta aprovecharse de la buena voluntad de los demás. La desconfianza es una protección, casi un instinto que desarrollamos con el tiempo y con los caminos que cruzamos. Así que, cuando esa novia llorando apareció allí en medio de la nada, mi mente se puso a pensar en una advertencia. Ten cuidado, es seguro. Podría pasar algo malo. Fue un verdadero conflicto dentro de mí, entre la razón que me pedía continuar mi viaje y el corazón que se apretaba, rogándome que parara. Y fue precisamente esa opresión en el pecho la que ganó. Porque en el fondo, todo el mundo quiere ser visto. Quieres que alguien se dé cuenta de que hay una historia ahí, más allá de lo que se ve a simple vista. No podía simplemente girar la llave y acelerar, fingiendo que no había notado esa alma desesperada. El camino, por más solitario que sea, también está hecho de estos encuentros que cambian la vida. Y sentí que allí, en ese momento, tenía la oportunidad de hacer una diferencia, aunque pequeña, en ese caos silencioso que cargaba esa mujer. La decisión de parar no fue sencilla, pero era necesaria. Vivimos rodeados de dudas e incertidumbres, y a veces lo que parece un pequeño gesto, como ofrecer un poco de atención y apoyo, puede ser la chispa que encienda una esperanza perdida. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado y yo estuviera ante una encrucijada. Continuar con el día tal como era o sumergirme en ese momento de vulnerabilidad humana, intentando ayudar a alguien que, como yo, estaba en medio de un viaje complicado, excepto que el de ella no tenía mapa ni destino claro. Mientras caminaba hacia ella, mis pensamientos daban vueltas. Imaginé el miedo, la soledad, la sensación de estar perdido no solo en el camino físico, sino en la vida. Y también pensé en las historias que escuché de otros camioneros, relatos de encuentros inesperados, donde la empatía y la solidaridad fueron más que un gesto, fueron el combustible para nuevos comienzos. A veces olvidamos el poder que tiene un simple acto, especialmente cuando la vida parece haber puesto a alguien en un callejón sin salida. Y allí, en ese camino, ese encuentro estaba a punto de convertirse en uno de esos momentos que nunca olvidamos. Fue entonces cuando me di cuenta de que la ayuda que podía ofrecer no era solo refugio temporal o transporte al siguiente puesto. Se trataba de estar presente, fue escuchar sin juzgar. Se trataba de demostrar que incluso en ese escenario de incertidumbre y dolor, todavía había alguien dispuesto a mirar más allá de las apariencias, dispuesto a compartir un poco de humanidad. Porque en el fondo el camino nos enseña esto, que nadie camina realmente solo, aunque parezca que lo está. Y es en este punto que las historias cobran vida y se convierten en algo más que simples informes. Se convierten en lecciones de coraje, empatía y verdadera conexión. Ese momento dejó una profunda impresión en mí y supe que a partir de entonces nada volvería a ser igual. El camino seguía allí, lleno de curvas y rectas,
pero su significado para mí ya había cambiado. Y ella, con su vestido manchado y lágrimas en los ojos, comenzó a dar los primeros pasos hacia algo nuevo, que aún no sabía dónde terminaría, pero que había comenzado en ese encuentro inesperado. Y así, la vida demostró una vez más que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede surgir al permitirnos detenernos, mirar y extender la mano. Ella comenzó a hablar en voz baja, casi un susurro, como si cada palabra que salía pudiera romper esa frágil armadura que intentaba mantener. Dijo que la boda, que debería haber sido el día más feliz de su vida, se había convertido en su peor pesadilla. La novia, que hasta entonces parecía llena de sueños, reveló que había sido abandonada en el altar. Pero eso no fue todo. Detrás de escena ese día había una historia de miedo y sufrimiento que nadie conocía. Durante meses vivió una relación abusiva, donde las promesas de amor se mezclaban con duras palabras, control y miedo constante. Ella nunca se lo contó a su familia ni a sus amigos. El vestido blanco, que se suponía que era un símbolo de alegría, pasó a representar todo lo que ella quería dejar atrás. Esa mañana, cuando se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para continuar, decidió huir. Ella huyó del altar, huyó de una vida que no era la suya, huyó de los lazos invisibles que la habían aprisionado durante tanto tiempo. El llanto al costado del camino no era solo tristeza, era la expresión de liberación, miedo y esperanza mezclados en un solo sentimiento. Mientras ella lo contaba, pude sentir el poder de esas palabras. No fue solo una historia triste, fue un grito silencioso de superación. Una mujer que, a pesar de sus cicatrices, eligió luchar por sí misma en ese momento, aún sin saber exactamente qué vendría después. Fue una valentía que nunca había visto tan de cerca, algo que no solo tocó el corazón, sino que me hizo reflexionar sobre las batallas invisibles que enfrenta cada persona, muchas veces ocultas detrás de sonrisas o apariencias. En ese momento, me di cuenta que esto no era solo un paseo, un favor al costado del camino. Fue un grito de ayuda que necesitaba ser atendido. Lo que parecía un encuentro casual se convirtió en una verdadera conexión, un intercambio de humanidad en medio de tanta soledad que conllevan los caminos. Esa historia me hizo pensar en cuántas personas pasan por momentos así y no encuentran a nadie que los escuche, que les eche una mano, que crea en el poder de la transformación. Y cuando el cielo comenzó a abrirse entre las nubes, mostrando un poco de luz después de la lluvia, sentí que había una posibilidad real de un nuevo comienzo. El camino seguía adelante, lleno de curvas, y así también la vida. Y fue allí, en ese punto, que una simple elección, detenerse, mirar, escuchar, pudo convertirse en el primer paso de un viaje completamente nuevo. Esas palabras resonaron fuertemente dentro de mí, revelándonos que a veces, en la velocidad de nuestra vida diaria, nos olvidamos de mirar hacia un lado, a la siguiente persona, a lo inesperado que puede cambiarlo todo. Fue en ese momento cuando todo empezó a encajar y lo que parecía simplemente un descanso en el camino se convirtió en un momento de aprendizaje y transformación para ambos. Su historia aún tenía mucho que contar, y el camino, como siempre, deparaba sorpresas que iban más allá de lo que los ojos podían ver. Ese encuentro me marcó tanto que nunca volví a ser el mismo. Cuando ella aceptó ayuda, algo cambió. Allí, en ese momento que parecía tan simple, pero que llevaba consigo un enorme peso de esperanza. El camino seguía delante de nosotros, lleno de curvas e incertidumbres, pero supe que, desde ese momento, ella ya no estaba sola. Y también sentí que había ganado algo nuevo, una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida.
Después de ese día, pudo reencontrarse con su familia, quienes, aunque estaban preocupados, nunca dejaron de creer en ella. Con el tiempo, volvió a sonreír, a soñar y a construir una nueva historia, lejos del miedo y la tristeza que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Ver esta transformación fue un regalo, un recordatorio de que la vida está llena de nuevos comienzos, incluso cuando todo parece perdido. Y no fue solo para ella. Para mí, ese momento se convirtió en un hito de empatía y humanidad que llevaré conmigo para siempre. A veces pensamos que un simple gesto no hace la diferencia, que seguir la rutina es lo más seguro. Pero lo cierto es que detenerse, mirar al otro y ofrecer una mano puede cambiar no solo una vida, sino dos, porque la solidaridad no es una calle de un solo sentido. Nos renueva también a nosotros. Y esto me enseñó que el camino de la vida, por duro que sea, está hecho de encuentros inesperados, donde se fortalece la fe en la bondad humana. Es en este intercambio donde encontramos el propósito y es ahí donde el viaje adquiere sentido. A menudo, la prisa de la vida cotidiana nos hace olvidar que la verdadera conexión está en la atención que prestamos, en el tiempo que dedicamos a escuchar, en el cariño que ofrecemos sin esperar nada a cambio. La vida puede ser sorprendente cuando hacemos espacio para lo inesperado, para una mirada sincera, para una historia que insiste en ser contada, para el dolor que necesita ser bienvenido. Y es precisamente esta lección la que llevo conmigo cada vez que estoy en camino, que por muy difícil que sea el camino, siempre hay espacio para la esperanza, la solidaridad y la transformación. Que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de los demás, aunque sea con un simple gesto, un poco de atención o un poco de coraje para detenerse y escuchar. Así, ese camino que parecía un camino cualquiera se convirtió en un puente entre historias, entre vidas que se cruzaron para cambiar el rumbo de cada una para siempre. Y fue precisamente en ese lugar donde la vida demostró que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay una luz dispuesta a brillar. Solo hay que dejarla entrar. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia, que estoy seguro toca algo dentro de nosotros. Esta mezcla de camino, vida real y encuentros que transforman. Si sentiste esta conexión, no dudes en suscribirte al canal. Aquí os traemos precisamente aquellas historias que van más allá de lo cotidiano, que nos hacen pensar y sentir de verdad. Y cuéntamelo en los comentarios. Escribe: llegué hasta el final, así sé que estuviste aquí conmigo, siguiendo cada detalle de este viaje. Siempre es genial intercambiar esta energía con alguien a quien realmente le importa lo que compartimos. Y antes de que me olvide, dale me gusta a este video, ¿vale? No es solo un botón, es una forma de decir que esta historia tuvo sentido para ti, que estamos juntos en este viaje. Hay un video aquí al costado que también te gustará. Haz clic y continúa conmigo allí. Continuemos juntos este camino, descubriendo historias que inspiran y demuestran que al final nadie está realmente solo.